demás. ¿Ok? Entonces empezamos ahora sí. Con 156 estudiantes, bueno, la misma cantidad de Nantes. Casi 300 alumnos hemos tenido hoy día. Un poquito más. Entonces vamos a ver en esta unidad lo que es lógica matemática. Lógica matemática es una rama de las matemáticas que estudia la lógica como tal, razonamientos, proposiciones y es la base para la matemática. Por eso es lo primero que se ve para ustedes, porque les abre un poco el pensamiento y puedan razonar y tener mayor criterio al hacer cualquier ejercicio. Sirve para demostraciones y si se va para la parte matemática o en la ingeniería tiene muchas aplicaciones esto, va desde la simple interacción de una computadora que trabaja con ceros y unos hasta la tecnología que tenemos hoy en día de sistemas digitales, ¿no? Comunicaciones digitales y demás. Exacto, trabajo social, ya lo dije, es para usted. Si es trabajo social, como le digo, si usted no es de ingeniería, esta clase es para usted. Pero si también lo es, también le sirve porque le sirve para la otra materia que usted va a ver, que es pensamiento computacional. O si no, para allá después. ¿Ok? Todo sirve en la vida, todo sirve. Entonces, el primer subtema que vamos a ver el día de hoy, vamos a ver solamente proposiciones, que es una parte fundamental de la lógica matemática, es lo más básico. ¿Ok? Así como en la aritmética lo más básico son los números, acá lo más básico son las proposiciones. ¿Ok? Como les digo, si tienen alguna pregunta pueden hacerla. ¿Qué es una proposición, profesor? Vamos a ver. Ojo, ojo, ojo. Es proposiciones, así tal cual, no es preposición. Proposiciones, proposiciones. Mi clase es de matemática 04. ¿Ok? ¿Qué es una proposición, profesor? Pues bueno, vamos a leer la definición y yo luego te lo voy a transcribir a palabras más sencillas. Una proposición es una unidad semántica que o solo es verdadera o solo es falsa. ¿Ok? Esto en pocas palabras diría lo siguiente. Una proposición es un enunciado que es o verdadero o falso. Esa es la definición de una proposición. Si gustan, pueden escribirla, tomarle una foto, porque a partir de esta definición vamos a expandirnos en este mundo de la lógica matemática. Sí, por el grupo se las voy a pasar. ¿Ok? Creo que sí estoy grabando. Exacto, sí estoy grabando. ¿Ok? Entonces, vamos a seguir leyendo qué cosa es una proposición. Dice lo siguiente, presten mucha atención con eso. Los elementos fundamentales de la lógica matemática, son las proposiciones. ¿Qué es una proposición, profesor? Pues una proposición es un enunciado que es o verdadero o falso. ¿Ok? Y ahí si usted ve la doble O, significa que o solamente es una cosa o solamente es la otra. Como se dice por ahí, o es blanco o es negro, o es, por decirlo así, o es melexista o es barcelonista. ¿Ok? O es de día o es de noche, o es merengue o no es merengue. O sea, para que sea una proposición, el enunciado que tú vayas a analizar debe ser o verdadero, solamente verdadero, o falso, solamente falso, como lo dice en la parte del párrafo. Dice, por ello, sí, por ello, voy a pasar al grupo, por ello las oraciones que no son falsas ni verdaderas, ¿ya? Las que son falsas y verdaderas al mismo tiempo, y las que carecen algún tipo de imprecesión no son estudios de la lógica matemática, es decir, no son proposiciones. ¿Ok? Es decir, si tú ves un enunciado que no puedes decidir si es verdadero o falso, o ves un enunciado que son las dos cosas al mismo tiempo, es decir, verdadero y falso al mismo tiempo, o un enunciado que carece de ambigüedad, tiene ambigüedad, carece de sentido, todos esos tres tipos de enunciados no son proposiciones. Es lo contrario a la definición de una proposición. Es clara, la definición de una proposición me dice que es un enunciado que es o verdadero o es falso. Hay cuatro grupos, váyase al cuarto, creo. Uno sí está bien lleno, los otros están casi llenos, hay uno que está por la mitad. Puede ingresar a cualquiera de ellos, vaya probando. ¿Ya? Vamos a los ejemplos, ¿ok? ¿Seguros? Todos están llenos, no creo. Hay uno que estaba no tan lleno. Eh, eh, eh. A ver, dejen ver, para avisarles en cuál pueden ingresar. Creo que era el 3 que está. No, el 3 es el 3 de que está más lleno. El 4 entonces era.
Sí, el grupo 4 solamente tiene 74, es el que está más vacío. No sé en qué orden les he pasado, pero es el 4. Prueben con cualquiera de ellos, ¿ok? Con cualquiera de ellos pueden ingresar. Vamos a ver, vamos a la parte ya que nos interesa. Vamos con un ejercicio directo. Vamos a ver. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Ecuador es un país de América. Me dirán usted, ¿eso es una proposición, sí o no? Solamente dígame sí o no. Y para saber si es una proposición, vaya a la definición. Profesor, ¿qué es una proposición? Es un enunciado, que es o verdadero o falso. ¿Ya? Perfecto, me dicen que sí. Vamos a ir de lo más básico. Si yo digo, Ecuador es un país de América, ¿usted qué va a decir? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Y todos van a decir que eso es verdadero. Como solamente es verdadero, si se da cuenta, ahí dice, para que sea una proposición debe ser o verdadero o falso, como solamente es verdadero este ejercicio, ahí están las personitas diciendo, sí, Ecuador es un país de América, todos dicen que sí, que es verdadero, por tanto es una proposición. ¿Por qué? Porque es verdadero, es solamente verdadero. ¿Ok? Entonces, allí tenemos un ejemplo de cuándo es una proposición. Ecuador es un país de América. ¿Ves? Vemos que es verdadero, como solamente es verdadero, se convierte en una proposición. ¿Qué pasa si le cambio cierta cosita? Vamos a ver si están atentos. ¿Qué pasa si en vez de América, ¿ok? Si en vez de América le pongo, no sé, Europa, ¿ok? Le pregunto, esto, al decir Ecuador es un país de Europa, ¿también es una proposición, sí o no? Al hacerle ese cambio. Es falso, muy bien, pero ¿será una proposición o no? ¿Qué me dicen ustedes? Quiero ver su punto de vista. Y aquí viene un error muy común de los estudiantes. Me dirán, profesor, eso es falso, por tanto no es proposición. Y ayer lo digo que están equivocados. ¿Por qué? Porque el enunciado es muy claro. Me dice que para que sea una proposición, no es que me importe si es verdadero o falso, pero debe ser al menos, o no al menos, sino debe ser solamente uno de ellos, o verdadero o falso. Y es un error muy común que saben cometer. Ven el ejercicio y si sabes que esto es falso, entonces no es proposición. No. En este caso es una proposición, pero falsa. Muy bien. Pero sigue siendo una proposición. ¿Por qué? Porque ahora eso pasó de ser verdadero a solamente falso. Al cambiar esa letra, ahora ese ejercicio o ese enunciado es falso. Y como siempre es falso, eso seguirá siendo una proposición. ¿Ok? Igual no se preocupen si tal vez no entienden, ya luego vamos a ver con ejemplos o con casos, mejor dicho, con casos en los cuales se le hará mucho más sencillo la interpretación de cuándo sí es y cuándo no es una proposición. Siguiente, ¿qué haces? Le pregunto, ese enunciado, ¿qué haces? Es una proposición. Váyase a la definición. A ver, profesor me dijo que una proposición es un enunciado que es o verdadero o falso. Si yo pregunto, ¿qué haces? Es algo que se le puede decir que es verdadero o se le puede decir que es falso. No, o sea, por lógica, esto no es una proposición. O sea, ahí va a estar la personita aquí y va a pensar y va a decir, no sé si es verdadero o falso. Que en realidad no es ninguna de las dos cosas, porque como le digo, no es que usted va por la calle y pregunta, ¿qué haces? Y alguien va a decir verdadero o alguien va a decir falso. No. Por tanto, esta no sería una proposición. ¿Ok? Ejemplos no tan complicados, pero que pueden ser evaluados, ¿no? Entonces ahí tenemos un ejemplo de cuándo sí es una proposición y ejemplo de cuándo no es una proposición. ¿Ok? Vamos con más ejemplos. Esto es con ejemplos. ¿Ok? Vamos a ver, siguiente ejemplo. Esmeraldas es un país. Esmeraldas es un país. ¿Ese enunciado o esa oración es o no una proposición? A ver, ahí los quiero ver. No. ¿Quién dice sí? ¿Quién dice no? Vamos a ver. Ojo, ojo. Y otra vez hago hincapié en eso. No porque sea falso ya no será una proposición, al contrario, porque solamente es falso, seguirá siendo una proposición. O lo contrario, si es solamente verdadero, seguirá siendo una proposición. Es decir, no me importa qué valor tenga, lo que me importa, efectivamente, para que sea una proposición es que solamente tenga uno de esos dos, o verdadero o falso, no hay más.
¿Ok? Entonces, si yo analizo Esmeralda es un país, vamos a lo más básico. ¿Quién me dirá usted? ¿Ya? ¿Verdadero o falso? Vamos a empezar por eso. Esmeralda es un país, ¿verdadero o falso? Falso, falso, falso. ¿Sí ven? ¿Qué está pasando acá? Que para todos eso va a ser falso. Y como solamente es falso, cae en la definición de una proposición. Una proposición es un enunciado que o solo es verdadero o solo es falso. Es decir, que este enunciado efectivamente es una proposición. Muy bien, pero una proposición falsa. Pero es una proposición, pues, ¿no? Muy bien. Entonces ahí están las personas y van a decir, no, no, ¿sabes qué? Todos van a decir no, como ustedes lo dijeron, falso, falso, falso. Entonces, como solamente es falso y nada más que eso, pues es una proposición. Vamos a ver, siguiente, qué calor. ¿Qué calor? Eso no es una proposición. ¿Qué calor? ¿Qué calor? ¿Es una proposición, sí o no? A ver, piénselo bien, váyase a la definición. Una proposición es un enunciado que es o solamente verdadero o solamente falso. Nada más. Le pregunto, usted va por la calle y dice qué calor y alguien le va a decir verdadero o falso. O sea, es similar a la pregunta, ojo. ¿Qué calor? Usted dice verdadero o falso. Si nos ponemos un poquito, digamos que no tan estrictos, podría darse el caso en el cual usted pueda decir verdadero o falso, ¿verdad? Porque uno dice que calor, probablemente pueda darse el caso. Pero ¿qué sucede con este tipo de ejercicio? Al yo decir qué calor, ¿ok? Esto no es que va a ser solamente verdadero o solamente falso. Para algunos hará calor, para otros no, ¿ok? Pero ya luego vamos a ver en mayor detalle ese caso. Entonces, en este caso, no es una proposición. Ya luego vamos a ver para librarnos de todas esas dudas, ¿ok? Entonces, ¿qué calor? No es algo que puede ser una proposición. ¿Por qué? Porque no es o solamente verdadero o solamente falso. Y pasa la persona a sí mismo preguntándose qué calor y eso, ¿qué será verdadero o falso? Entonces allí tenemos que eso no es una proposición, ¿ok? Ya luego vamos a ver en mayor detalle cada caso para que esto se haga súper que sencillo. Siguiente, Shakira es una cantante colombiana. Shakira es una cantante colombiana. Pregunta, ¿es o no una proposición ese enunciado? Quiero que participen todos para que vayan aprendiendo. Shakira es una cantante colombiana, perfecto. Es una proposición, ¿por qué? Si usted analiza eso, usted va a decir que eso es absolutamente verdadero y solamente verdadero. Todos van a decir verdadero, verdadero, verdadero. Como solamente es verdadero, por tanto, sí es una proposición. Ahí todos van a decir sí, verdadero, verdadero, verdadero. Por tanto, sí es una proposición. ¿Ok? Lo mismo, ¿qué pasa si yo le cambio esta partecita que está acá y en vez de colombiana, le voy a poner, qué sé yo, le voy a poner ecuatoriana. Vamos a suponer que es de Ecuador, ¿no? Ecuatoriana y acá de Guayaquil. Guayaquil, Kill. ¿Ok? Donde hay más muertos que trabajo. A ver, Shakira es una cantante ecuatoriana. Le pregunto, ¿seguirá siendo una proposición? ¿Qué me dicen ustedes? Exacto. Ahora, ¿qué pasa si yo digo Shakira es una cantante ecuatoriana? ¿Ustedes qué van a decir? ¿Verdadero o falso? Todos van a decir eso es falso porque nada que ver. Como solamente eso es falso, si se dan cuenta, solamente falso, entonces seguirá siendo una proposición, solamente que ahora será falsa. Si se dan cuenta, entonces allí tenemos un ejemplo de una proposición. Y no porque algo sea falso ya deja de ser proposición, no, al contrario. Si algo es o solamente verdadero o solamente falso, entonces va a ser una proposición. ¿Ok? Vamos a dejarlo como estaba, ¿no? Ella es colombiana. ¿Ok? Siguiente ejemplo. Shakira es la mujer más hermosa del mundo. Vamos a ver. ¿Qué dirán ustedes? ¿Es o no una proposición? A ver, ahí los quiero ver. Ya, dicen que sí. Ok. Ya, muy bien.
Si yo le pregunto a lo más básico, ¿eso es verdadero o falso? ¿Usted qué va a decir? Falso, falso, falso. Por ahí uno va a decir verdadero. ¿Ok? ¿Y qué está sucediendo acá? Vamos a tener valores diferentes. Es decir, no solamente este ejercicio o este enunciado será verdadero, ni solamente será falso, sino que son las dos cosas al mismo tiempo. Y que habíamos dicho que para que sea una proposición, solo debe ser o verdadero o falso. ¿Ok? Por ejemplo, para el esposo, ¿ok? Eso podría ser verdadero, porque como es el esposo, lo ve con ojos de amor y va a decir, sí, ella es la mujer más hermosa del mundo, evidentemente. Pero ¿qué pasa si viene otra persona, un poquito más centrada, y ve ese ejercicio o ese enunciado? Va a decir que eso es falso, porque hay probablemente mujeres más hermosas que ella. Entonces ahí vamos viendo que tenemos para el mismo ejercicio, para el mismo enunciado, valores de verdadero y valores de falso. Entonces eso no es una proposición. Solamente debe tener un solo valor, solo uno, o verdadero o falso. Como le digo, o es blanco o es negro, o es día o es noche. ¿Ok? Pero no hay términos medios. Exacto. Ya luego vamos a ver, como le digo, con los casos que tengo preparados. Simplemente es una pequeña introducción a lo que estamos viendo con ejercicios prácticos. Entonces, esto no es una proposición. Entonces ahí va a estar así mismo la personita pensando, a ver, ¿será verdadero? ¿Será falso? Por tanto, como no sabe si eso es solamente verdadero o solamente falso, pues eso no será una proposición. ¿Ok? Vamos a poner otro ejemplo. Vamos a hacer la misma temática que hice en la clase de antes. No vamos a poner un ejemplo al azar. Vamos a ver en los participantes un nombre. ¿Ok? Vamos a ver un participante. Tranquilo, no se vayan a asustar por si acaso. Simplemente es para que no sea tan aburrida la clase. Vamos a ver. A ver, alguien que tenga el nombre completo por acá. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a ver. No se vayan, ojo, tal vez simplemente es una... A ver, vamos a ver, la compañera, que estoy un poco Andrea Duarte. Vamos a suponer que hago la siguiente, el siguiente, la siguiente, planteo la siguiente enunciado. Digo, la compañera Andrea Duarte es la más hermosa que está en esta clase. Así pongámosla nada más. ¿Usted qué dirá? ¿Eso es verdadero o falso? Si yo digo, la compañera Andrea Duarte es la estudiante más hermosa que hay en esta clase. ¿Será o no será una proposición eso? ¿Ok? No es una proposición. ¿Por qué? Y aquí va otra vez la ambigüedad. Tal vez para todos los hombres, ella efectivamente sea guapa, muy guapa, y eso sea verdadero, pero para las mujeres probablemente, o para un grupito por allí, eso sea falso. Digan, no, ¿sabes qué? El profesor está loco, yo soy más guapa que ella. No, 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 está mal, está equivocada. Entonces, allí vamos viendo que van a existir valores verdaderos y valores falsos. ¿Ok? Disculpe, tal vez si se... Sí, compañera Andrea, solamente fue un ejemplo, por si acaso. Exacto, o es verdadero o es falso. Entonces allí no tenemos ciencia cierta un solo valor. Y ya luego, como le digo, vamos a ver con casos. ¿Ok? ¿Ok? Vamos a ver con casos. Lo mismo si yo me pongo como ejemplo. ¿Qué pasaría si yo digo, yo soy el hombre más guapo de este, soy el profesor más guapo, ¿no? Soy el profesor más guapo. Entonces, para ciertas personas eso va a ser verdadero, tal vez para una persona que no vea bien, y para la gran mayoría va a decir, no, el profesor es feo, ¿no? Más feo que ¿cómo es que la chirés, por ejemplo, ¿no? Entonces, vemos que tenemos contextos diferentes. Algunos verdaderos, que va a ser la minoría, y algunos falsos, que va a ser la mayoría. ¿Ok? Tal vez por ahí vamos, ¿no? Entonces, no sé, tampoco será una proposición. ¿Por qué? Porque va a depender del punto de vista de cada uno. ¿Ok? Listo. Vamos con más ejercicios. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Ya? En base a lo pequeño que hemos visto, a lo poco que hemos visto, vamos a ver más ejemplos. ¿Ya? Claro, más feo que de que llegue quincena y ya no tengas plata, o fin de mes y ya no tengas plata. ¿Ok? Vamos a ver, primer ejemplo.
En esta clase hay 10 estudiantes, ¿ok? Vamos a ver cuántos hay. 145, bueno, nada mal para empezar, ¿ok? En esta clase hay 10 estudiantes. Le pregunto, ¿eso es o no una proposición? ¿Sí o no? ¿Es o no una proposición? A ver, ¿sí o no? Piénselo bien, bien bonito. Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Si yo lo leo, en esta clase hay 10 estudiantes y me voy a los participantes, veo que hay 146. Es decir, ¿qué enunciado sería eso? ¿Verdadero o falso? Eso va a ser falso. Y va a ser siempre falso, porque no es que para unos hay 146, para otros hay 200. No, es una cantidad que ya está aquí y por el contexto solamente va a ser o verdadero o falso. ¿Ok? Exacto, no hay 10 estudiantes, hay más. Por tanto, es algo que siempre va a ser falso, o por el momento será solamente falso. Por tanto, sí es una proposición. ¿Ok? Entonces, esta sí es una proposición. Otra cosa era distinta si yo digo, en esta clase hay 10 estudiantes altos, por ejemplo. Entonces allí define lo que es alto, pues, ¿no? Alto para una persona puede ser pasado al 1,80 m, para otro 1,70 m, para otro los 2 metros. Entonces ahí ya cambia el contexto del problema. En cambio acá es claro, en esta clase hay 10 estudiantes, al decir eso o es verdadero o es falso. ¿Sí? ¿Sí? Perfecto. Siguiente ejercicio. María canta muy bonito. María canta muy bonito. Probablemente María, la persona de que se está hablando en este enunciado, cante feísimo, pero la persona que le gusta, para él está cantando bonito. Va a decir, María canta muy bonito porque le gusta, pues no. Pero para las demás personas, no, María no te canta ni el Ave María. Entonces, complicado. Entonces ahí vamos a tener valores verdaderos y valores falsos. ¿Por qué? Porque estamos viendo que está dependiendo del punto de vista de cada uno. ¿Ok? Ya luego vamos a ver en mayor detalle. Pero simplemente siguiendo la definición, eso no es una proposición. ¿Ok? Siguiente ejemplo. Mi nombre es Alfredo. Por si acaso me llamo Alfredo. Mucho gusto. Mi nombre es Alfredo. ¿Es o no una proposición? A ver, dirá, mi nombre es Alfredo, o sea, yo me llamo Alfredo, va a la parte de los participantes y efectivamente ahí está, ¿no? Yo me llamo Alfredo. Por tanto, eso va a ser verdadero, ¿ok? Y será verdadero y siempre será verdadero porque ese es mi nombre, ya está registrado y así yo me llamo. No es que para unos me llamo, no sé, Juan, para otros me llamo, no sé, Steven, no, yo me llamo Alfredo y listo, ¿ok? Sí, por tanto, esto sí es, ¿ok? Mi nombre es Alfredo, si es una proposición. ¿Ya? Como dije antes en la clase, no es que yo de día me llamo Alfredo y de noche me llamo macho alfa castigador, no, no, yo me llamo Alfredo y ese es mi nombre, ¿no? No es que para uno me llamo un nombre, para otro me llamo otro, no, ese es mi nombre. ¿Ok? Siguiente, en UNEMI hay 12 estudiantes. En UNEMI hay 12 estudiantes. Vamos, ¿es o no una proposición? Todos ustedes dirán que eso es falso y siempre será falso. ¿Por qué? Porque en la UNEMI no hay 2 estudiantes. ¿Ok? Entonces eso, como solamente es falso, será una proposición. ¿Ok? Y se dan cuenta, ojo, no confundan. No porque algo sea falso ya no es proposición. Lo que me va a dar, digamos que esa comprensión, o me va a ayudar a determinar si es o no una proposición, es si es o solo verdadero o solo falso. Solo una de las dos cosas. ¿Ok? Entonces, esto sí es una proposición, pero en este caso es falso. ¿Ok? Porque en la UNEMI no hay solamente 2 estudiantes, hay más. ¿Ok? Hasta aquí hay una pregunta de esos 4 ejercicios para ir entrando en calentamiento. ¿Ok? Por eso me tomé la molestia de hacer este curso, para ir despacio, 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 despacio. El mayor inconveniente de los estudiantes es el tiempo.
Es el mayor enemigo. ¿Por qué? Porque entre menos tiempo usted tiene que estudiar más y se satura y le coge a veces hasta odio a la materia. En cambio, cuando vamos despacito, ¿ok? Entonces ahí va, se va comprendiendo mejor las cosas, hay tiempo hasta para darse por allí una pequeña broma y demás. ¿Ok? Despacio, no como rata en balde, no despacio acá. ¿Ok? Sigamos, por si acaso ustedes su mente vuela. Por si acaso soy de Guayaquil. Supongo que por aquí hay compañeros de la región interandina, ¿verdad? Aquí de Ambato, de Riobamba, ¿no? De todo el país. Sigamos. Número uno. Y ahora sí vamos a meternos a los casos de lleno. Ya vimos que era una proposición de manera general, ¿ok? Siguiendo la definición, pero ahora me tomé la molestia de hacer unas pequeñas subdivisiones o casos. eh, Perfecto, de Riobamba, saludos para todos de cualquier parte, invitarán nomás cualquier momento. Eh, Vamos a ver ahora los casos, me desvío un poco el tema, vamos a ver los casos en los cuales vamos a descifrar o vamos a darnos cuenta inmediatamente cuándo sí es una proposición. Vamos a ver las dos caras de la moneda. Casos en los cuales nos vamos a dar cuenta inmediatamente cuándo sí es una proposición y cuándo no es una proposición. ¿Ok? Entonces vamos a ver primero los casos en los cuales sí son proposiciones. ¿Ok? ¿Alguien más de aquí es de Guayaquil? Para ir socializando. ¿Alguien de Naranjito, por si acaso? También seguir para allá. No, nadie de Naranjito. ¿Ya? Perfecto. Los que son de Guayaquil tengan mucho cuidado porque nunca saben. Ya, sigamos. Son proposiciones las ecuaciones con términos numéricos. ¿Qué significa eso, profesor? Vamos al ejemplo de una. ¿Qué pasa si yo tengo la siguiente ecuación? 7 más 3 es igual a 10. Le pregunto, ¿esa es una proposición? ¿Qué me dicen ustedes? Solamente siguiendo lo que acabo de decir, el primer caso. Vamos a ver los casos, solamente son dos casos, en los cuales voy a ver que directamente es una proposición. Me dice, primer caso, profesor, no se complique la vida. Son proposiciones las ecuaciones con términos numéricos. ¿Qué significa que sean términos numéricos? Que todos esos elementos que participan en una ecuación sean números. Le pregunto, ¿tengo eso? El 7, el 3 y el 10, que son los elementos que participan en esa ecuación, ¿son todos ellos números? Pues sí, 7 es un número, 3 es un número, 10 es un número, números enteros positivos. ¿Ok? Por tanto, es una proposición. ¿Sí? Facilito, ¿no? Profesor, en resumen, si yo veo una ecuación y esta solamente tiene números, pues será una proposición. ¿Ok? Perfecto. Primer ejercicio, primer ejemplo. 8 es igual a 11, ¿será una proposición? 8 igual a 11, ¿será una proposición? ¿Seguros? A ver, aquí los quiero ver. No. A ver, ¿sí o no? ¿Es una proposición sí o no? Está en el ejemplo, por si acaso, está en en el cuadrito de color naranja. Sí, pero es falsa. Muy bien. Si yo veo, o sea, me voy a la definición. A ver, profesor, ¿qué me dijo? Yo analizo mi ecuación y si esta solamente tiene números, sí es una proposición. ¿Ok? Perfecto, no hay problema. Ahora, si nosotros nos vamos a la definición que vimos al inicio, en base a esa definición, ¿qué me decía? Para que sea una proposición, debe ser o solamente verdadero o solamente falso. Le pregunto yo a usted, ¿ya? Para partir de eso tan sencillo, tan elemental, a partir de la definición. 8 es igual a 11. Sí, no hay problema. A ver, vamos a partir con eso, ahí vuelvo a repetir. 8 es igual a 11. 8 es igual a 11. ¿Qué van a decir todos? Eso es falso. Porque 8 no es igual a 11, pues no. 8 no es igual a 11, eso es falso. Entonces, como solamente es falso, es una proposición. ¿Sí se dan cuenta? ¿Ok? 8 es igual a 11, eso es falso, pues no. Por tanto, como es solamente falso, pues es una proposición. Ahora, profesor, y si no me quiero
marear tanto, ¿puedo seguir en lo que usted acaba de escribir? Sí, pues, por eso les puse, pues, ¿no? Profesor, si yo quiero saber si una ecuación es una proposición, cada uno de esos elementos deben ser números. 7, 3 y 10, que fue el primer ejemplo, todos eran números, era una proposición. Acá tengo solamente el 8 y tengo el 11. ¿Ambos son números? Sí, todos ellos son números, por tanto, también es una proposición. Perfecto, pero en este caso es una proposición falsa. Una proposición falsa. ¿Ok? Pero es una proposición, que es lo que estaba preguntando. ¿Por qué? Porque todos son números. Siguiente. 3 menos 1 es igual a 2. 3 menos 1 es igual a 2. ¿Será una proposición? Así como voz del locutor, ¿será una proposición? ¿Sí? ¿No? ¿Quién sabe? Tal vez. Sí, ¿verdad? Porque todos ellos son números, por tanto es una proposición. Fácil, ¿verdad? Como le digo, ahora si usted quiere analizarlo por medio de la definición, puede darse cuenta de que 3 menos 1 es igual a 2 es algo verdadero. Pues no, 3 menos 1 es 2 y 2 es igual a 2. Como es verdadero y solamente verdadero y siempre será verdadero, será una proposición. No es que usted dice 2 menos 1 o 3 menos 1, en este caso parece que es 2. No, otro va a decir 3 menos 1 es 4, ¿no? Como que ves 5, ¿no? Como que no es o no es. Entonces 3 menos 1 o es verdadero o es falso. ¿Ok? Entonces esa es la cualidad que me da que todos los elementos de la ecuación sean números, de que eso va a ser o solamente verdadero o solamente falso. ¿Ok? O solamente falso. Si se dan cuenta, entonces ahí tenemos. Si quieren vayan anotando, vayan tomándole foto, igual les voy a pasar este compendio. Si gusta pueden activar la cámara para irlos conociendo. Yo no la activo porque estoy oscuro, por si acaso. Me gustan las clases a oscuridad. Me concentro mejor. ¿Ok? Vamos a ver, siguiente. 20 menos 10 es igual a 10 de una. A ver, ¿eso es una proposición, sí o no? Perfecto, sí, profesor. Veo, todos esos son números. Sí, 20, 10 y 10 son números. Perfecto, ¿para qué perder tiempo? Todos ellos son, son números, por tanto, esa ecuación es una proposición. Finalmente, el siguiente ejemplo, 20 menos 3 menos 7 es igual a 8 más 2. Eso no es una proposición. Mira, profesor, ¿y tengo que calcular eso? Pues no, ya lo que te acabo de decir. Si tienes una ecuación y todos ellos son números, que en este caso, en el cuarto ejercicio tengo el 20, el 3, el 7, el 8 y el 2, como todos ellos son números, por tanto, esa sí es una proposición. Es decir, todos estos ejemplos que hemos visto del 1 al 4, incluido el ejemplo de la, digamos que del caso, todas ellas son proposiciones porque usted se da cuenta, por ningún lado usted ve alguna letra, alguna variable, alguna incógnita, ¿no? No es que usted ve una X, una Y, una A, Z, alfa, lo que sea, no, usted ve solamente números. Y como solamente hay números, eso se convierte en una proposición. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, duda, inquietud? Alguien había preguntado que repita y volví a repetir, pero él haya quedado claro. Si alguien tiene alguna duda, puede decirlo con con toda seguridad. Que hay que ser sinvergüenza aquí. Y no se apene aquí, ¿no? Aquí todo sin vergüenza. ¿Ya? Perfecto. A ver qué está por acá. Exacto, muy bien. Ya luego lo vamos a ver, pero ahí alguien lo descifró. Dice Edith, entonces cuando son las ecuaciones, o cuando en las ecuaciones hay letras, no son proposiciones, efectivamente. Ya vamos a ver luego el caso en el cual no son proposiciones, los casos en los cuales no son proposiciones y por ahí ya lo descifró. Y eso es lo bueno acá, como les digo, si un ejercicio de usted le cambia el contexto, ya será otra cosa. Es decir, si es una proposición, ya no será. O si ya no es, sí lo es. O sea, es lo bueno de la lógica. O es verdadero o es falso. Nada más. ¿Ok? Así comprende la computadora. Para la computadora o es cero o es uno. No entiende de letras ni nada de esas cosas. O cero o uno. Nada más. Vamos a ver. Siguiente caso. Vamos a ver el segundo y último caso en el cual nosotros, así, directamente sabemos que también ese enunciado es una proposición. Vamos a ver, segundo caso, son proposiciones los enunciados.
La 4 no entendí. Ok, el ejercicio 4, a ver. Dice lo siguiente, 20 menos 3 menos 7 es igual a 8 más 2. No me importa si eso es verdadero o falso. ¿Ok? Pero ¿qué me dice el profesor? Todos estos elementos son números, el 20, el 3, el 7, el 8 y el 2. O sea, por eso te di estos casos, tips para que no tengas que estar haciendo operaciones ni nada por el estilo. Simplemente ves números directo, eso es una proposición. ¿Ok? Me pregunto, en ese ejercicio 4, en esa ecuación número 4, ¿todos esos son números? Sí, mira, el 20, el 3, 7, el 8 y el 2 son números, todos ellos son números. No veo por ningún lado alguna letra, ninguna variable, ni nada por el estilo. Es una proposición. No, no sube nada. Ahora si le preguntan si eso es verdadero o falso, ya tiene que hacer la operación, pero si no le preguntan y solamente le dicen si eso es o no una proposición, usted va a decir que sí lo es. Que sí lo es. ¿Por qué? Porque solamente hay números. Exacto. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Vamos a ver. ¿Qué pasa si yo pongo la siguiente ecuación? Vamos a ver si me entendieron. Pongo lo siguiente. 2 más x en la parte izquierda es igual a, vamos a ponerle a 1. ¿Qué me dirán ustedes? Este ejercicio, esta ecuación, ¿es una proposición sí o no? Más fácil que el agua, ¿verdad? Más claro que el agua, perdón. Más fácil que escribirle a tu ex en fin de año, más o menos así. No, muy bien. ¿Por qué? Porque acá tenemos un amigo que se está infiltrando. Tenemos una variable, una letra hacia secas, una letra, una variable, una incógnita. Entonces, por culpa de este término que es una letra, ya ese ejercicio o esa ecuación ya no es una proposición. ¿Ok? Entonces, como tengo una X o la variable que sea, puede ser Y, Z, A, B, alfa, omega, sigma, delta, no sé lo que tú quieras, entonces ya no sería una proposición. ¿Ok? Ahí estamos claros. ¿Alguna pregunta? Igual este tipo de ejercicios lo vamos a ver después. Y lo voy a demostrar por qué eso, cuando tiene una letra, no es una proposición. Con su respectivo caso. Vamos en orden. ¿No? ¿Ya? Vamos a ver el siguiente caso. ¿Ya? Si no hay preguntas, avancemos. Y si tienen alguna pregunta, pueden decirla, pues, ¿no? Segundo caso, son proposiciones los enunciados objetivos. ¿Qué significa eso? Vamos a ver. ¿Ok? Por ejemplo, enunciados objetivos son los enunciados como los matemáticos, los enunciados de física, los enunciados de química, los de geografía, los de ciencias naturales, ¿ok? Los de historia, etcétera, etcétera. Pero estos son los más típicos, ¿ya? Son enunciados objetivos porque no es algo que cambia, sino que es algo que ya está. Por ejemplo, las matemáticas, como vimos en el ejercicio anterior, no es que para ciertas personas esa operación va a ser 10 o va a ser 5, no es, eso no es. ¿Ok? La física es lo mismo, la química igual, la geografía es similar, la ciencia natural es lo mismo, la historia también. ¿Ok? Entonces, todo este tipo de asignaturas, por decirlo de cierta forma, van a denotar una proposición. ¿Ok? Una proposición. Ejemplos. Vamos a ver, primer ejemplo. El triángulo tiene dos lados. Le pregunto, ¿eso es una proposición? ¿Sí o no? El triángulo tiene dos lados. ¿Es o no una proposición? ¿Qué me dicen ustedes? Exacto. Es una proposición, profesor, pero ¿por qué usted lo supo rapidito? A ver, porque es un enunciado matemático. El triángulo tiene dos lados, es algo que está hablando sobre matemática. Y como ya hemos visto, las matemáticas son objetivas. Por tanto, esto sí es una proposición. Una proposición, pero falsa. ¿Por qué? Porque el triángulo no tiene dos lados. El triángulo tiene tres lados. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos que, perdón, esto sí es una proposición. ¿Ok? Es falso, pero es una proposición. Muy bien. ¿Qué pasa si yo hubiese puesto lo siguiente? El triángulo tiene tres lados.
¿Seguirá siendo proposición o no? Sí, ¿verdad? Porque sigue siendo algo matemático. Lo único que le cambió fue el valor de verdad. Es decir, dejó de ser falso, ahora pasó a ser verdadero, pero es un enunciado matemático y por tanto sigue siendo una proposición. ¿Sí se dan cuenta? Siguiente, la densidad es igual a la masa sobre el volumen. Profesor, ¿y qué es eso? Yo sé, o sea, no me interesa qué tema es eso, si se cumple esa ecuación o no, pero yo sé que algo aprendí en el colegio, o sea, me refiero de manera general, y por ahí me intuye algo de que es sobre física o algo por el estilo, ¿verdad? Por tanto, es una proposición. ¿Ok? Es una proposición. ¿Por qué? Porque es un enunciado que habla sobre física. Ahora, si usted desea, puede investigar y efectivamente la densidad es igual a la masa sobre el volumen. La densidad también es un índice que te permite verificar si un objeto va a flotar o no en el agua, ¿no? También se lo conoce como flotabilidad, pero nada que ver acá el caso. Así que usted puede investigar y le va a arrojar precisamente eso. La densidad es igual a la masa sobre el volumen. ¿Ok? Por eso es que cuando alguien muere, flota en el agua, porque la masa sigue siendo la misma, pero el volumen se expande. Y como la densidad es inversamente proporcional al volumen, pues flota. Sigamos, la fórmula del agua es H2O. ¿Es una proposición o no? A ver, rápido, profesor, no me interesa si eso se cumple o no. Veo y sé que eso es algo, eso engloba o es referencia a la química, ¿verdad? Lo que nos enseñaron en la, en la escuelita o en el colegio, ¿no? Entonces, eso es un enunciado químico y a su vez sabemos que es verdadero, ¿no? La fórmula del agua es H2O y eso va a ser siempre verdadero, no que para otros es NH3 o es CO2, ¿no? Eso va a ser siempre así. ¿Ok? Entonces va a ser siempre verdadero, por tanto, sí es una proposición. Pero como te digo, no te estreses tanto, ya sabes que eso es un enunciado químico y directo. Los enunciados químicos son proposiciones. ¿Ok? Siguiente, Ecuador se encuentra en Europa. Ecuador se encuentra en Europa. En este momento creo que se está grabando la clase, dejen ver. Sí, la voy a pasar a los grupos de WhatsApp que tengo, los cuatro y también al de Telegram. Si no están unidos al de Telegram, pueden unirse. ¿Ya? Pero para los grupos de WhatsApp solamente es necesario que estén en uno. De los cuatro que tengo, solamente en uno. ¿Ya? Y adicional, pueden unirse al grupo de Telegram. ¿Ok? Ecuador se encuentra en Europa, pues, ¿sobre qué trata eso? Matemática, física, química, geografía, ciencias naturales, historia. ¿Alguien que tenga una noción? Ecuador se encuentra en Europa, es de H. ¿Qué pasó por allí? Cuidado. Es de historia, sí, de historia. Perdón, que estoy hablando. De geografía, ¿ya? De geografía. Por tanto, es una proposición. Ahora, si usted lo analiza en la definición, en base a la definición, Ecuador se encuentra en Europa. ¿Usted qué va a decir? ¿Verdadero o falso? Indudablemente usted va a decir que eso es falso, 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 falso. Y se da cuenta, solamente obtiene un solo valor, solamente será falso. Por tanto, cumple con la definición de proposición. Pero como le digo, no se estresen tanto con la definición. Ya ven ese ejemplo, en ese caso en particular, ya saben que sí es una proposición. ¿Ok? Ya muchos de nosotros queremos oír, desearíamos que Ecuador se encuentre en Europa, pero no es así. ¿Ok? Siguiente, la piel es el órgano más grande del cuerpo humano. ¿Qué dirán ustedes? Eso no es una proposición. Deben buscar el link que no puedo ya enviar, no sé por qué. Mm. Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un enunciado, digamos que de ciencias naturales. Sí, más que biología es de anatomía, por decirlo así, ¿no? Pero engloba lo que es la ciencia natural. Por tanto, eso sí es una proposición. Ahora yo le pregunto, a ver, cultura general, ¿eso es verdadero o falso? La piel es el órgano más grande del cuerpo humano. Verdadero, muy bien, perfecto, verdadero. Ok, fácil, ¿no? Y último ejemplo, la batalla del Pichincha, a ver qué dice. En ese momento se debe compartir. Ya, la batalla del Pichincha
Es el 31 de octubre. ¿Es o no una proposición? A ver qué pasó. Vamos a ver. Sí, es una proposición, perfecto, pero en este caso es falsa. Es decir, pero particularmente es una proposición. ¿Ok? Ahora, si la analizamos por el, por el valor de verdad, si es verdadero o falso, yo le pregunto a usted, la batalla del Pichincha es el 31 de octubre, usted y todos, cada uno de nosotros, cada uno de ustedes va a decir que eso es falso. Como solamente es falso, ya es una proposición. Pero como le digo, es un enunciado sobre historia, no hay que pensar tanto, eso será una proposición. ¿Ok? Entonces ahí vimos el segundo caso cuando teníamos o cuando tenemos enunciados objetivos, ya sea matemáticos, físicos, químicos, de geografía, ciencias naturales o historia. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Duda, inquietud? Oh, pero sobre la materia, no, ese profesor tiene novia. Sobre la materia, ¿no? Ya me estoy quedando sin voz porque he hecho el payaso. Dices proposición, no, proposición, no. Exacto, muy bien. Cuidado, ¿ves? Cuidado, los van a sorprender. Eso pasó en el pre de hace un año. Ya, les pusieron allí opciones múltiples. A es una proposición, B es falso, C es verdadero, y la D le ponían, por ejemplo, es una preposición. Y toditos, preposición, preposición. Y eso nada que ver, pues acá, ¿no? Preposición es algo de lenguaje, algo que me acuerdo por ahí, preposiciones, ¿no? Acá son proposiciones. Tengan mucho cuidado, la palabra es proposiciones. P-R-O-P-O-S-I-C-I-O-N-S. Proposiciones, por si acaso. Pues lo van a volver a sorprender como en el pre de hace un año. Cansado de que estoy. Sigamos. Vamos a ver ejemplos, ya de todo lo que se ha visto hasta el momento. Vamos a ver cada uno de ellos así rapidito y usted va ya a ver que con lo que se vio hasta el momento sobre esos casos ya se le hace pan comido esto. Vamos a ver, primero, 5 es un número primo. ¿Es una proposición o no? Entonces ahí usted va a decir, tal vez si no sabe, por si acaso, ¿qué es un número primo? Y va a quitar la cabeza por ahí. Pero según lo que ya hemos visto, ¿es enunciado? ¿Es o no una proposición? 5 es un número primo. Sí, ¿verdad? Entonces, es una proposición. ¿Por qué? Porque es un enunciado matemático. 5 es un número primo, eso es un enunciado matemático. Siguiente, menos 17 más 38 es igual a 21. Eso no es una proposición. Ya también lo vimos en el primer caso. Tengo una ecuación para que esta sea una proposición. Cada uno de esos elementos, cada uno de esos términos deben ser números. En este caso sí, pues no, menos 17, el 38 y el 21. Cada uno de ellos son números. No tengo por allí una X, ni una Y, ni nada que ver con ese tipo de cosas. Tercero, todos los números enteros son positivos. Esa es otra. O sea, ojo, lo que vamos a ver después, vamos a practicar con ejercicios que han tomado en los test, pero sí, efectivamente a veces ni siquiera tan complejos, sino que toman cosas que no están en los compendios, por ejemplo. Pero no se preocupen por eso, vamos a tratar de abarcar todo lo que se pueda. Por ejemplo, qué sé yo, recuerdo que en la unidad 3 creo que era de ecuaciones, en las evaluaciones tomaban hasta cosas de ingeniería, de matemáticas solo uno, cosas que ven los de ingeniería en álgebra lineal en la UNEM. O sea, no sabían cómo hacer que se queden. No sabían cómo hacer que se queden. Y obviamente preguntas mal calificadas. Pero bueno, por si acaso les digo, guerras, en guerra avisada no mata soldados. Ya saben lo que se están metiendo. ¿Ya? Entonces, que sí, sí es una proposición, perfecto. ¿Ya? Y finalmente, la última, Vicente Rocafuerte fue presidente del Ecuador. ¿Es o no una proposición? Pues sí, ¿verdad? Es un enunciado sobre historia, por tanto, sí es una proposición.
Y ojo, vamos de lo más sencillo para que usted no tenga excusa de que no, el profesor ya avanzó de este tema y yo no sé, no. Vamos desde lo más sencillo. Voy a asumir que usted no sabe nada, vamos desde cero acá. Entonces, para que usted vaya a, a la par con los demás. ¿Ya? Perfecto. ¿Ya? Y listo. ¿Alguna pregunta de estos ejemplos de cuándo sí son proposiciones? O sea, todas ellas, todos esos ejercicios enunciados son proposiciones, indudablemente. Ya lo vimos los ejercicios o los ejemplos por separado y listo. ¿Ok? Vamos a seguir avanzando. Ahora, como les dije, así como vimos ejemplos de cuando sí son proposiciones, ahora vamos a ver ejemplos o casos, para ser más específico, casos en los cuales nos vamos a dar cuenta de que no son proposiciones. O sea, la otra cara de la moneda. ¿Ok? La otra cara de la moneda. Dice, si me cogen de atrás, para adelante, ya, me asusté. Para adelante, explíquenos cuándo si es, me asusté con esa primera. Ya vamos a ver de nuevo con ejercicios tipo test. ¿Ok? Exacto, ya vamos a ver todo mezclado, mezclado, mezclado. Aquí vamos a ir en orden para que usted se vaya grabando la idea y la esencia, pues, ¿no? Pero ya después vamos a mezclar ejercicios y usted va a ir viendo cuándo sí es y cuándo no. Acá por métodos didácticos y explorar en mayor detalle el caso que estamos viendo o el tipo de ejercicio, vamos a hacerlo así de esa forma, ¿no? Para que no se confundan. Vamos a ver, así como les dije, ¿no? Vamos a ver ejemplos cuando no son proposiciones. Primer caso, no son proposiciones las siguientes o los siguientes tipos de oraciones. Oraciones interrogativas, oraciones exclamativas y oraciones imperativas. A ver, profesor, ¿y eso qué es? Bueno, tal vez si lo sabes, te lo dieron en el colegio o en la escuela, más que todo, no lo recuerdas. Oraciones interrogativas son las preguntas. Es decir, si tú ves que ese enunciado lleva estos símbolos, ¿ya? Ok, es decir, los de preguntas, pues se convierten en una pregunta. Por lo tanto, ese tipo de oraciones no son proposiciones. Si tú ves una pregunta en el ejercicio o en el enunciado, esta no será una proposición. Las exclamativas, ¿cuáles son, profesor? Pues las exclamativas son aquellas que denotan algún estado y típicamente van entre los signos de admiración. ¿Ok? Entonces, si tú ves una oración exclamativa, es decir, que lleva estos signos, tampoco van a ser proposiciones. Y finalmente las imperativas. Esa no lleva ningún signo, pero en el contexto digamos que del enunciado, las oraciones imperativas son aquellas que denotan un mandato, una orden o una petición. ¿Ok? Vamos a escribirla acá. ¿Ok? Las oraciones imperativas son aquellas que denotan un mandato, una orden o una petición. El ruego también puede ser, pero son las tres más conocidas, ¿no? Entonces, ahí tenemos los tres tipos de oraciones o las tres tipos de oraciones que no son proposiciones. Los tres tipos de oraciones que no son proposiciones. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a ver ejemplos. ¿Cómo te llamas? Si yo te pregunto, ¿esa es una proposición? Exacto, cuando yo dije hace calor, llevaba los signos de admiración y dije que esa no era una proposición. ¿Ok? Y dije que luego lo vamos a explorar en mayor detalle. Llegó ese momento y nos estábamos dando cuenta de que no es una proposición. ¿Ok? A ver, profesor, ¿qué me dijo? Analizo rapidito, ¿no? Le hago un escáner, a ver, ¡pac! Veo acá un signo, veo acá otro signo, esto lo convierte en una pregunta y por tanto las preguntas no son proposiciones. Listo, se acabó. ¿Ok? Las preguntas, vuelvo a repetir, no, no, no y no son proposiciones. ¿Ok? Siguiente, hace calor. Creo que es el mismo ejemplo que vimos anteriormente, me parece. ¿Ok? Pero aquí ya está del por qué. Hace calor. ¿Será una proposición, profesor? Acá si yo le hago un escáner así a la velocidad de la luz, me doy cuenta de que lleva estos signos de admiración, por lo tanto lo convierte o la convierte en una oración exclamativa. Y por consiguiente no
es una proposición. ¿Ok? Facilito. ¿Ok? No es una proposición, se me perdió el... Acá, ¿ya? Fácil. Siguiente ejemplo. Limpia la mesa, por favor. ¿Qué tipo de oración es esa? Dice, limpia la mesa, por favor. Está, digamos que, ordenando, si quieres verlo, o está dando, haciendo una petición, o está mandando a hacer algo, o simplemente está, sí, sí, una petición como tal. O sea, cualquiera de esos tópicos que involucran a una oración imperativa. Por tanto, no es una proposición. ¿Por qué? Porque dice limpia la mesa, por favor. Ahora, si tú te vas a la parte de la esencia, la definición de qué es una proposición, tú dices limpia la mesa, por favor. Es algo que tú puedes decir que es verdadero o es algo que tú puedes decir falso. Nada que ver. O sea, por cualquiera de las dos formas, vas a darte cuenta de que esta no es una proposición. Siguiente, mañana jugaremos en el parque. Mañana jugaremos en el parque. Lo mismo, directo, un escáner así. Pac, veo el signo, veo por acá el signo. Yo ya sé que es una pregunta. Por tanto, esta no es una proposición. ¿Ok? No es una proposición. Exacto, muy bien. Muy bien. Tengo hambre. Bueno, y efectivamente ya tengo hambre, pero vamos a ver. Tengo hambre. Tengo hambre. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así mismo es una oración exclamativa. Por tanto, no es una oración. ¿Por qué es exclamativa, profesor? Porque lleva los signos de admiración, esos simbolitos que están al inicio y que están al final. ¿Ya? Y finalmente tengo la siguiente oración. Pare, por favor. Pare, no pare de sufrir. Pare, por favor. Pare, por favor. No es, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una oración imperativa. Está denotando un mandato o una petición, así como quieras verlo, ¿no? Una orden. Entonces, esa oración no es una proposición. Que como te digo, si tú quieres verlo por medio de la definición, puedes hacerlo. Yo digo, pare, por favor. Es algo que tú puedes decir, eso es verdadero o eso es falso. Nada que ver. O sea, por donde tú lo veas, eso indudablemente no será una proposición. ¿Ok? Hay una pregunta de este primer caso de cuando no son proposiciones. ¿Alguna duda, pregunta, inquietud, novedad, interrogante? ¿Está claro? Ya al final vamos a mezclar todo eso y vamos a ver ahora sí, como quien dice, vamos a ver las papas queman. ¿Por qué las que llevan signos? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Si usted ve la pregunta, o sea, como pregunta, usted le puede decir verdadero o falso, ¿verdad? Por ejemplo, yo digo, eh, tú eres de España, por ejemplo. O sea, como pregunta. O sea, en su cabeza usted puede decir verdadero o falso, pero ¿qué pasa? Esa oración, para que sea una proposición, tiene que ser una afirmación. Y obviamente, afirmación y pregunta son cosas distintas. Es decir, si es una pregunta, no es una afirmación y no está afirmando algo, sino que está preguntando. Entonces, ahí está la diferencia. ¿Ok? Una pregunta no es una afirmación. ¿Ok? En cambio, lo mismo, una afirmación no es una pregunta. Entonces, las proposiciones son afirmaciones, algo que usted está afirmando y que ya luego usted lo va a comprobar si eso es verdadero o falso. Entonces, una pregunta no es una afirmación, es una pregunta como tal. Está averiguando algo, no está afirmando. ¿Ok? Una cosa distinta es que yo diga, por ejemplo, tú eres de, no sé, tú tienes 24 años, en pregunta, tú tienes 24 años, que yo diga de manera afirmativa, tú tienes 24 años. Entonces ahí está la diferencia fundamental. Pero no te compliques la vida, si tú ves un signo de pregunta, ya, listo, no son proposiciones. ¿Ok? De manera de resumen, ¿ya?
una pregunta, así fácil, una pregunta no son proposiciones. ¿Ok? Si nos vamos a la parte, esto más es de gramática, de lenguaje, ¿no? Cuando nos enseñaron en la escuela, habían oraciones afirmativas, habían oraciones negativas, habían oraciones interrogativas, lo que me acuerdo por ahí, exclamativas, imperativas y demás. Entonces, una oración afirmativa, ¿ok? Que es lo que son las proposiciones, ¿ya? No puede ser una pregunta, o viceversa. Una pregunta no puede ser una oración afirmativa. Listo, de nada. No sé cómo le digo, pero igual, para que no te compliques la vida, ni te pierdas, ves signos de pregunta, listo, esa no es una proposición. ¿Ok? Vamos a ver, el siguiente caso, segundo caso, cuando no son proposiciones. ¿Ya? Lo mismo, estamos viendo ahora cuando no son proposiciones. Segundo caso, no son proposiciones los enunciados subjetivos. ¿Qué cosa es la subjetividad? Es algo que depende del punto de vista de cada persona, como vimos en los ejemplos iniciales, ¿no? Cuando yo me puse como ejemplo, digo, sabes que yo soy guapo, pero, o sea, eso es subjetivo, profesor, porque para uno eso va a ser verdadero, para otros va a ser falso. Obviamente para la gran mayoría eso va a ser falso, para la minoría va a ser verdadero. Para mí va a ser verdadero, pues, ¿no? Pero dice Simón Bolívar, el libertador de América, ¿ya? Eso, por ejemplo, si lleva signos de pregunta, ya no sería una proposición. En cambio, si sacas los signos de pregunta, el que está al final, no sé si es parte del ejercicio o estás preguntando, esa sí sería una proposición, porque está afirmando, Simón Bolívar es el libertador de América, y eso o pasó o no pasó, es de historia. Entonces allí o fue verdadero o fue falso. ¿Ok? Listo. Ahí Bolívar, ¿ves? Justamente Bolívar. Es decir, los ejercicios o los enunciados subjetivos son aquellos que denoten sentimientos, preferencias o gustos. Por ejemplo, el cielo es hermoso. ¿Ok? El cielo es hermoso. Le pregunto, ¿esa será una proposición? El cielo es hermoso. Como les digo, si gustan pueden activar la cámara. A ver, el cielo es hermoso, es una proposición. A ver, el cielo es hermoso. Entonces, si yo me baso a lo que lo que está aquí, lo que acabo de escribir en la diapositiva, el cielo es hermoso, es algo como de sentimiento, está denotando alguna preferencia o algún gusto. Entonces, ese tipo de ejercicios, ¿ok? No son proposiciones. ¿Ok? No son proposiciones. Pero profesor, y me está comiendo el cuento. Vaya a la definición. ¿Qué es una proposición? Es un enunciado que es o solamente verdadero o solamente falso. Entonces, al decir el cielo es hermoso, para ciertas personas eso va a ser verdadero y para otras va a ser falso. ¿Ok? Entonces, allí vemos una ambigüedad. Vemos que en el mismo ejemplo tenemos los dos valores, verdadero y falso al mismo tiempo. Y no, la proposición solamente debe ser o verdadera o falsa. Como digo, ¿es negro o es blanco? ¿Ok? O es de día o es de noche, por decirlo así. Entonces, no sería proposición. Ojo, que estamos viendo ejemplos de cuando no son proposiciones. Y todo lo que vamos a ver no son proposiciones, pero yo les pregunto para que sea la clase didáctica, pues, ¿no? Dice sería, a ver, dice, dijera el cielo es amarillo. A ver, ¿qué dicen por acá? El sol es fuerte. Lo mismo, eso no es una proposición. Si usted se da cuenta, no es algo que usted puede decir como verdadero o falso. ¿Ok? ¿Qué más tenemos por acá? Entonces sería, si dijera el cielo es amarillo. Si yo dijera el cielo es amarillo, cuando son colores, sí son proposiciones, porque un color es algo que ya está establecido, pues no, al menos que seas daltónico y que tú lo veas de un color y otro color, no, pues algo que ya está establecido, pues no. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Por ejemplo, si yo te digo, a ver,
Mi laptop es verde, por ejemplo, ¿no? Supongamos que ustedes vienen a mi casa y ven que mi laptop es negra. Entonces, ¿es o no una proposición esa? Al decir mi laptop es verde. Sí, porque eso va a ser o verdadero o falso. ¿Sí? Como te digo, al menos que seas daltónico y veas que es azul o lo veas de otro color, pero tentativamente va a ser así, o verdadero o falso. ¿Ok? Sigamos acá con los ejemplos. Ya luego vamos a ver más ejemplos de eso. Siguiente, mi novia es la mejor. Lo mismo, mi novia es la mejor. ¿Eso no una proposición? O sea, yo digo mi novia es la mejor. Ya, pero eso también está sujeto a ambigüedad, porque para unas personas, o principalmente para ti, eso va a ser verdadero. O sea, si yo estoy hablando de mi novia, por decirlo así, va a ser verdadero, pero para otras personas va a ser falso. Más que todo para la suegra de esa pobre persona. La va probablemente a odiar y va a decir que no es la peor. Entonces ahí vemos ejemplos en los cuales, contextos, mejor dicho, en los cuales con el mismo ejemplo eso va a ser verdadero y falso al mismo tiempo. ¿Ya? Por tanto, eso también no es una proposición. ¿Ok? No es proposición. ¿Por qué? Porque para ciertas personas eso va a ser verdadero y para ciertas personas va a ser falso. Es decir, entra en una ambigüedad, en una subjetividad, denota algún sentimiento, preferencia o gusto. ¿Ok? Siguiente, la playa es el mejor sitio para pasar las vacaciones. Eso no es una proposición. No, ¿por qué? Porque yo digo la playa es el mejor sitio para pasar las vacaciones. Para ciertas personas eso va a ser verdadero, al menos para los que les gusta la playa, como a mí, eso va a ser verdadero, pero para otras personas que ni siquiera han conocido la playa, eso va a ser falso. Entonces, allí vemos que esa oración denota algún sentimiento, o más que sentimiento, una preferencia o gusto. Entonces, allí vemos claramente de que no es una proposición. ¿Ok? ¿Ya? ¿Alguna pregunta de este segundo caso? Otra cosa es que yo diga, mejor dicho, pregunta para ustedes. ¿Qué pasa si tengo el siguiente enunciado? La playa queda en el oriente, por decirlo así. ¿Es o no una proposición allí? O sea, ponemos el mismo sujeto, solo le cambiamos el contexto. ¿Qué pasa si digo la playa queda en el oriente? Sí es una proposición, muy bien. ¿Por qué? Porque si usted se da cuenta, en base a lo que ya se ha visto en los casos, que está entrando como que en geografía. Entonces ya vemos que los enunciados de geografía son proposiciones. ¿Por qué? Porque va a ser o verdadero o falso. En cambio acá, al decir la playa es el mejor sitio para pasar las vacaciones, es un enunciado subjetivo que interfiere con gustos o preferencias. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? A ver, otro ejemplo. ¿Qué pasa si yo digo, voy a empezar en uno, eh, dejen pensar en uno. ¿Qué pasa si yo digo, por ejemplo, es que no quiero hablar, no quiero, no, quiero nombrar equipos, pero a la vez no, para que no haya problemas. Ahora vamos a decir, ¿qué pasa si yo digo, el encebollado es el plato, es el mejor plato del mundo, por ejemplo, por decirlo, ¿ya? El encebollado, no me haga ilusionar, soy guapo, no. El encebollado es el mejor plato, o el plato más sabroso, por decirlo así, del mundo. ¿Qué dirán ustedes? O sea, para mí sí, pues no. Pero para otros ni siquiera le gusta la cebolla y tampoco el encebollado. Bueno, ahí hay un problemita, pero para unas personas eso va a ser verdadero y para otras eso va a ser falso. O sea, ahí tenemos que al decir el encebollado es el plato más delicioso del mundo, estamos viendo que entra en preferencias o en gustos y eso es algo subjetivo. Deme un encebollado, no, pues esto no es encebollado. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? Si no, avancemos. Tercer y último caso en el cual no son proposiciones.
No, aquí respetamos todos los gustos, por si acaso. A ver. Tercer y último caso, no son proposiciones las ecuaciones con términos literarios, que es lo que ya vimos al inicio, ¿verdad? Alguien me pregunta, profesor, ¿y qué pasa si lleva una X o una variable en la ecuación? Pues allí no vamos a tener una proposición. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo digo X más 3 es igual a 10? X más 3 es igual a 10. Aquí lo vamos a demostrar por qué no lo es, porque, o sea, si yo te lo digo así, tú debes creerte, pero a veces las cosas no son así. X más 3 es igual a 10. Basémonos en lo primero que di. Pregunta, ¿todos esos elementos son números? ¿Qué pasa por acá? Acá tengo a la X. Y la X, así como está, no representa, o sea, es un número al final que yo despeje el valor de X, pero en realidad es una variable. Y una variable, como su nombre lo indica, puede variar, puede tomar cualquier valor. Entonces, por culpa de esa variable que se presenta en la ecuación, ya la ecuación como tal no es una proposición. Y me dirán, ¿y por qué no lo es? Vamos a demostrar. ¿Qué pasa si X vale 7? Entonces, al decir que es una variable, X puede tomar cualquier valor. ¿Qué pasa si X vale 7? Es decir, si yo este número 7 lo reemplazo en vez de la X. Entonces, volvamos a escribir esa ecuación, pero ahora en vez de ponerle la X, le voy a poner el número 7. Y me queda de esta forma. X más 3 es igual a 10. Pregunta, ¿eso es verdadero o falso? 7 más 3 es igual a 10. ¿Eso es verdadero o falso? ¿Ok? Esto es verdadero. Muy bien. ¿Ok? Eso pasó cuando yo reemplazo el número 7 en X. Perfecto, hasta el momento vamos muy bien. Pero ¿qué pasa si yo, no sé, le doy cualquier otro valor? En vez de 7 le voy a dar a X el valor de 1. Entonces, al reemplazar me va a quedar en vez de la X el número 1. Y me va a quedar 1 más 3 es igual a 10. Le pregunto yo, ¿esto seguirá siendo verdadero? 1 más 3 es igual a 10. Pues no, nada que ver. 1 más 3 no es igual a 10. Entonces acá se ha convertido en falso. Es decir, que para un mismo ejercicio, en este caso para la ecuación, vemos que tengo dos valores, uno verdadero y uno falso. Y eso me dice que no es la lógica matemática o la proposición. Para que sea una proposición debe ser o solamente verdadero o solamente falso. ¿Ok? Entonces, ese ejercicio, esa ecuación que contiene la variable, en este caso x más 3 es igual a 10, no son proposiciones. Entonces, si usted ve al menos una letra, una X, una Y, lo que sea, esa ecuación ya no es una proposición. ¿Por qué? Porque para un valor eso va a ser verdadero y para otro va a ser falso. ¿Ok? Es lo contrario a lo que se vio al inicio, pues, ¿no? Si usted tenía solamente números, era una proposición. Si ya ve al menos una letra, ya no es una proposición. ¿Ok? Vamos a ver más ejemplos. ¿Qué pasa si yo tengo lo siguiente? X menos 10 es igual a 1. Mira, profesor, yo tengo que estar buscando los valores así como usted hizo. No, no tiene que hacer nada de eso. Simplemente vea lo que le acabo de explicar. X menos 10 es igual a 1. ¿Es una proposición o no? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tengo una variable X. Por lo tanto, esto no sería una proposición. Basta con que usted vea una X, esto ya no sería una proposición. ¿Ok? Siguiente, 2x igual a 2. 2x igual a 2. Eso no es una proposición, eso. Tampoco. Usted ya ve inmediatamente una variable, una X, una letra, como quiera decirlo, deja de ser una proposición. Y finalmente, 3x igual a 8 menos x, ¿es una proposición o no?
Peor, exacto. Tiene no solamente una, sino varias letras y deja automáticamente de ser una proposición. ¿Ok? Y listo. Entonces, hasta aquí hemos visto lo que son proposiciones y los casos o trucos, por decirlo así, o tips, para que identifiques con mayor claridad o y eficiencia cuando es y cuando no es una proposición. Ahora sí vamos a practicar con ejercicios, así mezclar todo lo que hemos visto para que te des cuenta y vas a ver que se te va a hacer súper que fácil ya descifrar o descubrir cuándo los ejercicios son o no proposiciones. Vamos a ver. Creo que tengo tres ejemplos así tipo evaluación. ¿No? Vamos a ver primero eso. Ejemplos de enunciados que no son proposiciones. Lo mismo, el primer ejemplo me dice, lava el auto, por favor. Esta es una oración imperativa. Ya vimos que las oraciones imperativas no son proposiciones, por tanto no lo es. Hola, ¿cómo estás? Es una pregunta descartada de que sea proposición. Apúrate. Es una oración exclamativa. Está exclamando o lleva los signos de admiración, por tanto, tampoco lo es. La conceptualización cambia lo absurdo en azul. Le pregunto, ¿esa es una proposición? ¿Es algo que usted puede decir que es o solamente verdadero o solamente falso? Eso no tiene ni sentido, no carece de lógica como tal. Por tanto, tampoco lo es. X más 5 es igual a 9. Que habíamos dicho, si yo ya tengo una variable, una X en ejercicio, entonces esa no es una proposición. Y finalmente, mañana se acabará el mundo. Lo mismo, signos de admiración, por tanto, no son proposiciones. ¿Ok? Así de fácil. Y listo. Hemos visto un repaso de ejemplos de cuando no son proposiciones. Ahora sí, lo prometido es deuda. Vamos a ver todo lo que se ha visto hasta el momento. ¿Ok? Con ejemplos. ¿Ya? Vamos a ver. Siguiente pregunta de opciones múltiples. De opciones múltiples. Y es lo que usted va a tener en las evaluaciones. Preguntas de opciones múltiples. Eso es una gran ventaja, aunque usted no lo crea. ¿Ya? Vamos a ver. ¿Qué nos dice el ejercicio? Indique si cada enunciado es o no una proposición. Literal A. Dígame si es una proposición y dígame no si no es proposición. A, 7415 es un número par. Vamos con la A primero, vamos en orden, ¿ya? Ya sé que ya están pan comidos con esto, ya son unos expertos, pero vamos en orden. A ver, la A, sí o no. ¿Es una proposición sí o no? Ya, solamente dígame sí o no. Si es falso o verdadero, eso luego lo vamos a ver después. Simplemente dígame si es o no una proposición. Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un enunciado matemático. 7415 es un número par, es un enunciado matemático, por tanto, sí es una proposición. Ojo, no estamos viendo si esto es verdadero o falso. Directamente a ver si es o no una proposición. Que obviamente es falso, pues no. 7415 es impar, no es par. Pero acá no nos están preguntando eso, nos están preguntando si es o no una proposición. ¿Ok? ¿Qué hora es? Literal B, ¿es o no una proposición? Vamos, para que participen. No lo es, ¿verdad? ¿Por qué, profesor? Ya habíamos visto que cuando son preguntas, no son proposiciones. Facilito. Literal C. Los números divisibles para 8 son divisibles para 2. La C, sí o no, eso no es una proposición. ¿Ok? Entonces aquí si usted se pone a verlo, los números divisibles para 8 son divisibles para 2. Pero, ¿y qué pasó acá? No nos interesa si eso es verdadero o falso. Nos están preguntando, como vuelvo y repito, si es una proposición o no. Entonces, este enunciado del literal C, ¿qué tipo de enunciado es, profesor? Es matemático. O sea, no me interesa de qué esté hablando, pero yo sé que eso es matemático. Por tanto, sí es una proposición. La D, pare, por favor. Eso no es una proposición. No lo es. Muy bien. ¿Por qué? Porque es una perdón, es una oración exclamativa. Una oración exclamativa, por tanto, no lo es. La E, el atardecer en la playa es romántico.
¿Es o no proposición? El atardecer en la playa es romántico. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es algo de sentimientos, algo de preferencia o de gusto, involucra algo subjetivo. Para algunas personas eso va a ser verdadero y para otras va a ser falso. Entonces esta no lo es. Y finalmente la F. La edad de Gloria es 17 años. ¿Sí o no? Piénselo bien, piénselo bien. La edad de Gloria es 17 años. A ver, ¿quién dice sí, quién dice no? No, ¿ok? ¿Qué pasa si yo le cambio a esa parte? No pongámosle Gloria, sino pongámosle la edad de Alfredo, o sea, yo, ¿no? Para que sea un poco más real el ejemplo. La edad de Alfredo es 17 años. Yo no tengo 17 años, yo tengo 16 años, no, yo tengo 24 años. Entonces, al decir la edad de Alfredo, o sea, yo, mejor dicho, mi edad, por decirlo así, mi edad es de 17 años, ¿qué está pasando? Y yo en realidad tengo 24. Eso va a ser verdadero. Es el mismo caso del nombre. Yo me llamo Alfredo acá de la edad. No es que de día tengo 18 años, de noche tengo 20 años, o de mañana tengo 15 años. No, yo tengo esa edad y listo. No es que, o mejor dicho, que para otras personas yo tengo 15, para otras personas tengo 40. No, esa es mi edad. Y lo que sea referente a ello, o será verdadero o será falso. ¿Ok? O será falso. ¿De qué me perdí? Sí, sí, soy muy joven. Ya, entonces algo que solamente es verdadero, solamente falso, va a ser una proposición. ¿Ok? Entonces acá, ya para llevarlo al ejemplo del ejercicio, dice la edad de Gloria es 17 años, o sea, ella o va a tener los 17 o no los va a tener. ¿Ok? Los va a tener o no los va a tener. Entonces, allí vemos que eso sí es una proposición. ¿Ya? ¿Alguna pregunta a ese ejercicio? ¿Alguna pregunta, inquietud? ¿Por qué es proposición la última? Porque, como le acabo de mencionar, al decir la edad de Gloria 17 años, no es que Gloria para ciertas personas va a tener 17 y para otras va a tener 20. No, ella va a tener 17 y lo que digan en base a ello va a ser o solamente verdadero o solamente falso. ¿Ok? Y vamos a ver más ejemplos. Vamos a ver, siguiente ejercicio. Seleccione el enunciado que no es proposición. Lea bien, seleccione el enunciado que no es proposición. Piense un poquito, analice bien. Bueno, tengo 24, pero ya en unos días voy a tener 25, por si acaso. Acepto cualquier regalo. La B, dicen por allí. Alguien que diga otra. La B, a ver, ahí los quiero ver. Piense bien, que no está complicado en realidad. O sea, si tú le dices selecciona el enunciado que no es proposición, es decir, que solo uno no es proposición.
Vamos a ver cada uno de ellos. La A, ¿es una proposición sí o no? El Ecuador tiene 24 provincias. ¿Es o no una proposición? Ya vimos ese ejemplo que este enunciado trata o habla sobre geografía, por decirlo así, ¿no? Entonces esto sí es una proposición. ¿Eh? B, las Islas Galápagos pertenecen a Perú. ¿Es una proposición o no? Ojo, ojo, ojo. No estoy preguntando si es verdadero o falso, estoy preguntando si es o no una proposición. Ya habíamos dicho que no porque sea falso ya no es proposición, al contrario, para que sea una proposición debe ser o verdadero o debe ser falso. Que si usted lo ve como ya lo explicamos, al decir las Islas Galápagos pertenecen a Perú, es como algo de geografía, pues porque es algo que está allí y no se puede cambiar. Entonces, eso también es una proposición. ¿Ok? Una proposición, pero falsa, evidentemente. Galápagos es de Ecuador. La C, La Habana es la capital de Cuba. ¿Es o no una proposición? La Habana es la capital de Cuba. Es un enunciado así mismo como de geografía, por decirlo así, pues no. Por tanto, también es una proposición. Se convierte en una proposición. No me interesa si es verdadero o falso, ojo, simplemente si es o no una proposición. La D, viva el turismo. Ahí tenemos el problema. ¿Qué pasa con esta oración? Es una oración exclamativa y por tanto, no es una proposición. ¿Por qué? Porque es una oración exclamativa. ¿Y cómo yo sé que es exclamativa, profesor? Porque lleva los signos de admiración. Muy bien. Y finalmente la E dice la montaña más alta del Ecuador es Chimborazo. O sea, lo mismo, es como un enunciado de geografía, por decirlo así o por verlo de esa forma, por tanto, sí es una proposición. Entonces ahí tenemos y descubrimos de que la D es la única que no es una proposición. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, duda, inquietud de este ejercicio, este segundo ejercicio? ¿Ya? Fácil, ¿verdad? Fácil. Igual si tienen alguna duda pueden decir. ¿Ya? Vamos a ver el último ejemplo, ¿ya? Para que quede esto más que claro. Creo que este ejercicio tomaron, creo que como hace año y medio, más o menos. Dice, dados los siguientes enunciados, enunciado uno disminuye la velocidad, enunciado 2 10 menos 8 es igual a 1, enunciado 3 mi banca es gris, y enunciado 4 hola, ¿cómo estás? ¿Cuál de esas es verdadero? Es decir, ¿cuál de ese conjunto, ese par de proposiciones o de ese enunciado son proposiciones? Me dice que la alternativa A, el enunciado uno y el enunciado 2 son proposiciones, que la alternativa B me dice que uno y 3 son proposiciones, que la C, uno y 4 son proposiciones, que la D, 2 y 3 son proposiciones y que la E, todas son proposiciones. ¿Ya? En base a lo que ya hemos visto, ¿cuál de esas alternativas es la correcta? A, B, C, D o E. Piénselo bien. Le doy un minuto para que lo analice bien. Imagínense que está en la evaluación. Ya, ya pasó el minuto, ya. Vamos a ver. Vamos a analizar cada una de ellas. Alternativa, o mejor dicho, enunciado uno, disminuye la velocidad. ¿Esa es o no una proposición? Disminuye la velocidad. ¿Es o no una proposición? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una oración imperativa. Está pidiendo, tal vez de por favor, o está dando una orden de que disminuya o que baje la velocidad. Por tanto, esa no es una proposición. Por tanto, le pongo una X. ¿Por qué? Porque es una oración imperativa. Siguiente.
10 menos 8 es igual a 1. ¿Es o no una proposición? Ya lo hemos visto, ¿no? Ese caso. ¿Qué pasa? Tengo una ecuación y todos sus elementos son números. Entonces, ¿es o no una proposición? Sí es una proposición. Muy bien. Perfecto. ¿Ok? 3. Mi banca es gris. ¿Es o no una proposición? Ya casi el mismo ejemplo de cuando puse de la laptop, ¿no? Perfecto. Sí es una proposición. Muy bien. Y finalmente el enunciado 4 dice, hola, ¿cómo estás? ¿Es o no una proposición? No lo es. ¿Por qué? Porque es una pregunta. Por tanto, no es una proposición. Dice, exacto, no, coma, tiene signo de pregunta. Por tanto, ¿cuál de las cinco alternativas A, B, C, D o E es la correcta? ¿Ya? La A me dice que 1 y 2 son proposiciones. No, porque la 1 no es una proposición. La B dice que 1 y 3, ¿ya? La C tampoco. Ah, mira, aquí está, la D. La D me dice que 2 y 3 son proposiciones, que es lo que acabamos de descubrir. La 2 y o el enunciado 2 y el enunciado 3, ambos son proposiciones. ¿Alguna pregunta? Listo. Entonces, no hay preguntas. Sí me han preguntado, como les dije al inicio, yo voy a dar clases gratis, eso sí es efectivo y eso va a suceder, que es lo que está sucediendo. Pero luego yo voy a dar un curso de acompañamiento, pero eso va a ser antes de que inicie o cuando ya esté iniciando cómo es el curso de nivelación. Por el momento, todo lo que vaya a dar, ojo, va a ser totalmente gratis. ¿Ok? Me han preguntado cuáles son los precios de lo que yo voy a dar después. ¿Ok? Y aquí lo voy a mostrar. Ojo, esto es opcional. Mi recomendación, y aquí está mi sugerencia, digamos que como amigo, como compañero, como quieras verlo, mi recomendación o mi sugerencia es que que tomes un curso. Ya depende si vienes conmigo o con otra persona. Mi recomendación es que tomes algún curso. ¿Por qué? Porque las clases que te da la universidad, sí, si bien es cierto, te da, pero 2 horas a la semana no es suficiente. Y lo que te enseña, nada de eso va a la evaluación. Entonces, como le digo, yo voy a seguir dando clases gratis, toda la unidad, hasta ejercicios, tipo test y todo ese tipo de cosas, pero ya luego yo voy a dar el acompañamiento que siempre yo sé dar, ¿no? Los que deseen, pues obviamente, ¿no? Como le digo, si usted desea, puede estar conmigo, si no, vaya con otro profesor. O sea, no es que esté votando, pero tome algún curso porque le va a servir, ¿ok? No, como dice el que oye el consejo, llega bien, ¿ok? Por si acaso, aquí están los precios rapidito. Esto yo, el prepasado, 3,50 por las 10 horas semanales. 10 horas semanales, pero ahora el mismo precio, 3,50 voy a dar las 14 horas semanales, y para practicar más, ya, y estos son los beneficios rapidito. Oh, esto es para el que desee, yo voy a seguir dando las clases gratis. Simplemente le estoy anticipando, tal caso, hasta que llegue el curso, inicie, vaya reuniendo si gusta o no. ¿Ok? Y aquí está mi número por si acaso y los beneficios, bueno, son clases teóricas y prácticas, que es lo que estamos viendo. Las clases quedan grabadas, manejo de aplicaciones para el aprendizaje. Eso es muy importante porque ya para el tercer y cuarto test, las unidades son más complicadas, son full álgebra. Y yo les enseño a manejar aplicaciones que usted no tiene que pensar nada, simplemente coloca el de ejercicio y les voy a enseñar cómo, todo ordenado, y puede hacer el ejercicio. Ya los que estuvieron conmigo en los últimos, en el prepasado, en las últimas evaluaciones, sacaron casi la mayor. Sí, sacaron casi el 15 sobre 15 porque
O sea, yo les enseñé a manejar las aplicaciones. Voy a tener dos cursos, ¿no? Uno normal y uno económico, por decirlo así. El normal, como le digo, 3,50 por las 14 horas, le sale a 25 centavos la hora. Y si usted quiere recibir una hora de clase, en cualquier lado le cobran de 5 a 6 dólares como mínimo. En cambio acá una hora, 25 centavos. Exacto, las 14 horas, todas las 14 horas valen 3,50. Si usted hace la división 3,50 dividido para 14, le sale a 25 centavos por hora. ¿Ya? ¿Qué más? Los beneficios, ya puse eso y también tengo videos, ejercicios para que puedan practicar. La última que está acá, el último beneficio que dice ayuda en todos los test para que según su nota, eso depende de cuánto tiempo den en la evaluación. Yo tengo amigos que hacen test, entonces al momento de la evaluación ellos me van pasando las preguntas y yo se las paso a ustedes para que aseguren la nota, pero eso va a depender de cuánto tiempo den. Y la otra que es más segura es que yo el mismo día que van a tomar la evaluación los reúno para practicar ejercicios que, digamos que ejercicios similares que van a tomar o los mismos ejercicios que van a tomar. ¿Ya? También es opcional dependiendo de cómo se den las cosas. ¿Ok? Pero no se vayan por tanto por los beneficios, sino por las clases. 3,50 por las 14 horas. Matemática 01 ya luego les voy a avisar cómo será. ¿Ya? Ahora, profesor, si no tengo tanta plata, pero sí quiero, aunque tampoco es un valor elevado, pues, ¿no? Pero tal vez si no tengo tanto dinero, pero sí quiero aprender o quiero aprobar más que todo, tengo el curso económico. Esto era el prepasado, 2,50 por las 6 horas semanales. ¿Ya? Ahora lo que voy a dar es 2,25 por las 8 horas semanales. Es decir, lo mismo le sale a 25 centavos la hora. ¿Ok? Entonces, ahí está mi número, si desean. Obviamente esto es opcional y voy a seguir dando las clases gratis. Simplemente les puse esto para que vayan teniendo una idea y si desean pueden ir ahorrando. Todavía falta bastante. Voy aquí a dejar, el que está acá es mi número de, digamos que de las clases. ¿Ya? Pueden contactarse a este número y también tengo mi número personal, por aquí lo voy a escribir. Ok, 09, creo que era así, 096 774 5 3 1 1. Exacto, el precio es semanal. Entonces, hay facilidad de pago. O sea, el precio es semanal, pero creería que para que mejor se den las cosas sería quincenal. ¿Por qué? Porque no tiene que ir tantas veces al banco y yo no tengo que estar tantas veces cobrando. Entonces, ahí serían mejor las cosas. ¿Ya? ¿De qué me perdiste que se ríen por ahí? Ya, los pagos se los puedo hacer por cuenta, por transferencia tengo cuenta de Pichincha o del Pacífico. ¿Ok? ¿De cuándo serían las clases? Las clases serían unas semanas antes de que inicie el pre, que todavía falta bastante. El pre iniciaría en enero, o sea, en diciembre con la materia propedéutico, pero las materias, como dice Pepa Pepa, que son matemática e ICA, recién iniciarían en enero, por ahí, ¿ya? Pero igual, con tiempo quisiera iniciar el curso en diciembre para que no perdamos tanto tiempo. Sí, ojo, los que deseen, no es que estoy obligando a nadie, pero mi sugerencia es que estén en cualquier curso, ¿ok? En cualquier curso de acompañamiento. Ya depende de ustedes con quién se quieran ir, con quién piensan que explica mejor, el que se acomoda a su bolsillo, y si es que quiere también, pues no. Los que sean, ahí pueden escribirme a mis números que están allí. Este es mi número personal y el que está abajo es el número de las clases, ¿ok? El que está abajo, 098-1080-116. Soy el administrador de los cuatro grupos, no hay cómo perderse. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, y aquí se ven bueno, las evidencias hablan por sí mismos, ¿no? Esto fueron evidencias de hace un año, ¿no? Las evidencias del prepasado las tengo allí, solamente que por tiempo no he podido hacer una nueva ficha. Ya, las clases gratis, las que seguiré haciendo, van a ser en el horario de martes, jueves y también probablemente el viernes. Serían 2 a 3 veces por semana para cubrir lo de lógica matemática y ver si vemos lo de regla de tres. Por si acaso, no es que profesor, y si ya no deseo, por ejemplo, no tengo el dinero para seguir el curso, que es un valor
relativamente bajo, puedo seguir asistiendo a las clases gratis que usted va a dar, claro, no hay problema. Todas las clases que voy a dar hasta antes de que el curso de acompañamiento van a ser gratis. Ya para que usted tenga una base y siga practicando. Sí, martes, jueves y viernes, o puede ser martes y jueves, o jueves y martes y viernes. Yo igual cualquier cosa les aviso por los grupos con anterioridad para que vayan reservando ese tiempo. Las clases pagadas empezarían en diciembre, o sí, en diciembre, pero yo creo yo para avanzar un poco antes para ganarle el tiempo al tiempo. Claro, si usted, como le digo, si usted quiere el curso normal, paga 3,50 semanal. Si quiere el curso económico, por decirlo así, 2,25 semanal. O sea, le sale a 25, cualquiera de los dos cursos le sale a 25 centavos la hora, pero obviamente en el curso normal tiene más horas para aprender y más horas para practicar. La cuenta se la voy a crear un grupo de WhatsApp, además del que tengo, un grupo privado para los que deseen las clases. Como digo, es opcional esto, por si acaso. Ya es opcional para los que deseen para ir ya planificando todo. Más que refuerzo serían las clases verdaderas, porque como anécdota, habían estudiantes que estuvieron conmigo en el curso y que no entraban en las clases de la universidad porque en vez de aprender se confundían, ¿ya? Es lo que me decían, pues no sé si me estaban mintiendo. Ah, también con lo de los test, cierto, cierto, me he olvidado. Y por último, si es que no, o sea, trabajan todo el día y se les complica hacer las evaluaciones, tengo un contacto, así mismo que siempre me ayuda con los test que les puedo pasar. O me pueden escribir a mí, también me pueden escribir a mí directamente. ¿Ok? Igual, cualquier cosa que necesiten me pueden escribir por internet. Están los dos números. Si demoro en responder, bueno, me disculparán, demoro, pero lo hago. También paso un poco ocupado. Claro, los mismos grupos de WhatsApp que tengo se van a mantener para las clases gratuitas. Eso indudablemente va a seguir. ¿Ok? Simplemente les dije para que ustedes vayan sabiendo y si gustan pueden ir ahorrando. Pues, ¿no? Que no es tanto el valor, pues, ¿no? Como les digo, una hora de clase, mínimo entre 5 y 6 dólares. Cambio acá es un curso de acompañamiento y 25 centavos la hora. ¿Cuánto sería el tiempo del curso? Pues lo que dura el pre, que son 8 semanas. 8 semanas dura el pre. ¿Alguna otra pregunta? Entonces ahí están los dos. Por el momento, matemática 04. Ya voy a ver, dependiendo cómo esté en cuanto a la cantidad de personas, para ingeniería. Pero por el momento, matemática 04. Para lo de los test, sí, la persona que les digo, de todo, matemática, ICA propedéutico, matemática 01, matemática 04 o pensamiento computacional. Entonces ahí están los valores, ¿no? El económico 2,25 las 8 horas semanales, ojo, no es que por cada hora 2,25 no, las 8 horas 2,25 y el normal, que la mayoría toma, 3,50 por las 14 horas semanales. Entonces, ¿alguna otra pregunta ya para poder irnos, retirarnos? Enfermería en línea, si hubo eso. Como enfermería en línea, si hubo eso. Los horarios serán así mismo a esta hora aproximadamente. Que igual todas las clases van a quedar grabadas para ese curso, el curso privado. Ya la clase grabada, ahorita voy a detener la grabación en este momento